Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom everyone. Hoy tenemos la Parashat Tzav. We have Parashat Tzav today. La Parashat Tzav comienza en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 6, verso 1. So today today's Parashat begins in the book of Leviticus, chapter 6, and verse 1. Excuse me. Ok. Miren, hemos llegado aproximadamente al centro de la Torah. Al corazón de la Torah se puede decir. Les voy a ser bien honesto a ustedes, que no hay mucha practicalidad en estas parashiot. No dije importancia, dije practicalidad, porque estas son las leyes de los Kohanim, de los sacerdotes. Los levitas y los Kohanim estudiaban todas estas leyes para poder llevar a cabo los korbanot. Entonces, realmente, por eso le pusieron Levítico, porque es leyes para los levitas. Ahora, en hebreo es Vayikra, y dijo, ¿verdad? Que es, y proclamó más bien. Eso es algo diferente el nombre, pero Levítico le pusieron porque son leyes levíticas para los sacerdotes, los levitas. Bien, entonces, no pienso que aquí quiera leer esto para mañana hacer un Zevach Shlamim, un sacrificio de paz, por ejemplo. Pero los tenemos que entender, les voy a decir por qué. Porque de aquí nace el concepto de la santidad y lo que se requiere para estar en la presencia del Dios de la Torah. Y entonces miramos que por todo el Tanaj y las escrituras de los discípulos salen las ideas de los korbanot. Por eso es que es importante saber cómo trabajan, aún mecánicamente nada más. So here is what we have. Like, I try to make every parasha relevant to today if possible. But I have to be honest, these are, the reason why it is called Leviticus, which has nothing to do with the Hebrew Vayikra, the Hebrew name of the book Vayikra. But it's called Leviticus because it's rules for the Levites, for the Kohanim, for the priests. And it is rules that they must carry out as they do the korbanot, the sacrifices, right? So it is really for them. But I'll tell you, if it seems boring, have so many laws, I will tell you that throughout the Tanakh and the writings of the disciples of Yeshua, the idea, the principles of the korbanot, they come up. So this is why it is important that we understand the sacrifices, even in a mechanical way. What was done, why? And what does it cause? Right? So this will allow you to better understand the text of the Tanakh as a whole. Muy bien. La Parashat Tzav comienza dando una extensión de la Parashá Vayikra. O sea, que si alguien quiere entender bien los sacrificios que se hacían, más bien tiene que comenzar en el capítulo 1 de Levítico y terminar hasta el 17. Ahí se da, en todos estos capítulos, Moshe se le dieron varias revelaciones en qué es lo que él tenía que hacer. De hecho, si usted piensa que la Torah, bueno, no usted piensa, vámonos al judaísmo. En el judaísmo se enseña que la Torah escrita se le fue dada a Moisés en el monte Sinaí en un solo download. Pero eso es difícil de masticar cuando leemos vez tras vez, aún en esta parashá. Vayedaber Jehová el Moshe lemor. Y le dijo el Eterno a Moisés diciendo, y le da una revelación. Pasa una sección y dice otra vez, Vayedaber Jehová el Moshe lemor. Y le dijo el Eterno a Moisés diciendo. Y nos damos cuenta que es una serie de revelaciones. Entonces, estas revelaciones se las fue dando para que el Eterno a Moisés, para que él fuera entrenando a los Kohanim. Bien, y comienza dándole un mandamiento, Tzav, de donde proviene la palabra mitzvah, mitzvot, la misma raíz. La shoresh es Tzav, que es un mandamiento, una orden. Y está hablando de dar una orden acerca del korban olá, del sacrificio quemado, o el sacrificio que asciende, más bien se traduce olá, ascender. Y se van a dar ciertos detalles de los 5 sacrificios. Okay, so in Parashat Tzav, it begins by giving a command. And that is what the word Tzav means. It means command. That's where we get the word mitzvah. That's where we get the word mitzvot. It is the same shoresh, the same root, which means to command, to give an order.
And here we have Adonai commanding them what to do in addition, what to do in the sacrifices, the korbanot, in addition to what we already read last week in Parashat Vayikra. So, if anyone wants to understand the way the sacrifices work, you really have to read starting from Leviticus chapter 1 all the way through Leviticus chapter 17. And then it lays out all of the sacrifices in 17 chapters. So we break it up into 4 parashiot. However, we get more details, and that is what it's adding more details. As it were, we understand that the book of Vayikra is a series of revelations. How do we know? Before I get into it, we have to go back to Jewish thought, because if you've studied Judaism, they teach the Torah deoraita, the written Torah, and they say the Torah shebe'al peh, the oral Torah, was transmitted to Moshe in Har Sinai, got downloaded, he knew everything. But that's hard to swallow when you read constantly in the Torah, especially in, for example, this parasha, the phrase, Vayedaber Yehovah el Moshe lemor. And Adonai spoke to Moses saying, and he would give a command. In this case it says, Zav et Aharon ve'et banav. Command to Aaron and his sons. And then he says another revelation. And again, another revelation. So really, we see that there's multiple revelations given to Moshe throughout their stay in the desert, right? Okay, that's one point. The other point, right, is that the Levites, they're picking up how they're going to do the temple service. Okay, dado que seguimos con los korbanot y tenemos personas que no escucharon la semana pasada, no quiero que se pierdan este concepto. Korban, en hebreo, se escribe así. Ok, korban. La raíz, les expliqué la semana pasada, es karov. Y karov quiere decir cerca. Se escucha mucho en la Torah, karov, cerca, y rajok es lejos. Karov, rajok. Ok. Korban viene de karov. Si se tradujera la palabra korban correctamente, bueno, no correctamente, literal, porque se traduce sacrificio, a veces ofrenda. Pero sacrificio para nosotros ya no lleva al punto que es obvio en la Torah cuando se lee en hebreo. Karov quiere decir cerca. Si se puede traducir de esta forma, si alguien peca por hierro, hatat bishgaga, que hace un pecado por hierro, él se puede volver a acercar, karov, trayendo un korban. Entonces rápidamente el libro de Levítico te explica algo. El pecado te aleja del Eterno, aún si es por hierro, bishgagá, o shagag, ¿verdad? La palabra shagag, aún en error. Pecado es pecado, te aleja. El sacrificio, el korban, te hace karov, te vuelve a acercar. Entonces, el korban es un acercamiento, se traduciría literalmente, acercamiento, proximidad. Te tienes que acercar al Eterno, te haces karov trayendo un korban. Ese concepto se pierde cuando lo leemos en español y traes un sacrificio. Ok, un sacrificio. Pero alguien me puede decir, yo me sacrifico trabajando mucho. Ese es otro punto. Dado que se puede usar la palabra sacrificio de diferentes formas, uno se confunde. Pero en el hebreo es bastante obvio que korban es karov, es un acercamiento. Alguien peca, se aleja, el sacrificio te acerca, ¿verdad? Karov. Ciertas palabras nos tenemos que ir aprendiendo. Karov, rajok, lejos, cerca, lejos, cerca. Entonces, seguimos con las 5 maneras de acercarte al Eterno. Korban olá, el que se le traduce todo el quemado, o el que asciende, el asciende es más correcto. Minja, que quiere decir regalo, tributo. Korban minja, que es de harina. El zevach shelamim, ese sí, ¿verdad? Sacrificio, zevach, ahí sí, sacrificio de paz. El korban hatat, por el pecado.
y el Korban Asham, por la culpa, ¿verdad? Ya no quiero dar el estudio de la semana pasada, simplemente a esos 5 Korbanot se les agregarán más detalles, ¿verdad? Y lo leímos, no lo quiero leer todo de nuevo, pero vamos a mirar ciertos detalles. Por ejemplo, en esta parasha nos damos cuenta que los Korbanot se pueden comer. Nos damos cuenta que el Eterno le da a los levitas, a los Kohanim, esta es su comida. Las personas tenían que traer sacrificios para que ellos pudieran comer, porque les tocaba su tajada, como dicen, su porción. Y depende del sacrificio, depende de lo que les toca. Miramos que, por ejemplo, el Korban Minja se trae muchas veces en conjunto con el Zevach Shlamim. Entonces ya le añadimos más. Y la semana pasada pusimos aquí, ¿no?, varias notas. Le pudiéramos, si van escribiendo, si siguen ese diagrama de la semana pasada, le pueden ir agregando ciertas cositas aquí. Okay. So, I just want to do a quick recap of last week because there's people here who weren't here last week. So I want to continue this idea, the idea of understanding the sacrifices the Hebrew way. And I wrote here two words, korban, and I wrote here karov. What does it mean? It means korban was translated as sacrifice. But the shoresh, the root here, right, is kufresh bet, which karov, which means to come close. To come close. So when you read karov, it's close. And rachok is the opposite, is far away. So here in Leviticus, we're introduced to the concept that sin, even if unintentional, chatat bishgaga, from the word shagag, unintentional, even if sin is unintentional, it still separates you from Adonai, creates a gap. Based on that gap, you now need to bring a korban to bring you close, karov, to bring you close again. So the word sacrifice is I guess it's a good translation because we understand there's an animal involved that has to go, that has to die. But you miss the point that it brings you close. That point is obvious in Hebrew when you read korban, when you read karov. You know, in Hebrew it's obvious. It brings you close. So the sacrifice is a closeness. It is a way of getting close to Adonai once you've created a gap between you and Adonai due to sin. Sin separates, sacrifice brings you close, right? We see this in the book of, we see this in the book of Vayikra. This is the idea we're introduced to. The necessity of the sacrifice is to bring you back close again. Okay. Oh, by the way, we add some details in this parasha. So we can continue the Bible study from last week, for example, and you can add to that diagram. There's more details, right? So we learned that you can eat the sacrifices. The Kohanim can eat. Well, so can the people who bring them. And you realize that this was the way for the Kohanim to eat. This was their food. People had to bring sacrifices for the Kohanim to be able to eat. No one brings sacrifice, they go hungry. So this is why if you brought a Zevach Shlamim, you brought bread and meat. Sometimes wine. So the Kohanim were supposed to eat good. Muy bien. He estado, ¿verdad? Anoche estaba repasando el texto y ¿de qué hablamos hoy? No quiero repetir lo del año pasado, así más técnico, no explicando. Entonces, lo que vamos a hacer, me gustaría ir directo al punto, a este punto. Algo que pienso no he cubrido así tanto muy bien en el pasado. Bueno, y es el tema de cómo nosotros entendemos a Yeshua, por ejemplo. Les voy a decir por qué. Porque ya venimos nosotros de un sistema donde se habla mucho del sacrificio de Yeshua. Y ahí está la palabra sacrificio, que debe de venir del concepto de korban, de karov, ¿cierto o no? Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Y les voy a tratar de enseñar cómo es que yo
proceso esta información. Posiblemente no es la más correcta, ¿verdad? Porque les voy a decir por qué. Porque lo que yo he mirado de otros maestros en el pasado, porque no me doy la tarea yo de estar mirando muchos maestros, no tengo tiempo, pero es que se usa mucha simbología. Y el sacrificio de Yeshua se ha explicado simbólicamente a diestra y siniestra. Pero ustedes que ya me conocen por mucho tiempo, saben que aquí tratamos de ser muy literales al texto. No es bueno añadir ni quitar, ni agregar más simbología de lo que se debe. No digo que no hay cosas simbólicas, absolutamente. Absolutamente es una interpretación correcta, mirar simbolismos. Bien, no estoy descartando la idea, pero les quiero dar la forma un poco más literal de entenderlo, ¿verdad? No descarto que hayan otras formas de enseñanzas, no hay problema conmigo, ¿verdad? Aún puede haber muy buenas. Y es más, no lo dudo que las haya. Simplemente les voy a dar, yo pienso, un poquito más mecánico. So here, I want to get into this topic. I was thinking last night, well, what practical thing can we talk about today? And I thought about, since we're studying Korbanot, and listen, we can go 15 minutes that direction. If you're watching, right? That would be southwest. And we hit a Bakersfield, a pretty big city, and there's probably 10,000 churches, right? Maybe I exaggerated, 9,000. And they talk about the sacrifice of Yeshua. Okay, if we're talking about sacrifice, which comes from the Tanakh, from the Torah, then it should have something to do with Korban and Karov, right? That's where it comes from. So why not? I wanted to get into that topic just a little bit. Okay, entonces, en el capítulo 6, verso 17, vamos a leer unos cuantos versos. I'd like to jump now to chapter 6, verse 17. We'll read a few verses. It says, Adonai spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, saying, This is the law of the sin offering. In the place where the burnt offering is slaughtered, shall the sin offering be slaughtered before Adonai. It is most holy. The Kohen who performs its sin offering service shall eat it. It shall be eaten in a holy place, in the courtyard of the tent of meeting. Whatever touches its flesh becomes holy. And if its blood is sprinkled upon a garment, whatever it has been sprinkled upon, you shall wash in a holy place. Okay. Voy a leerlo aquí en español en vez de traducir. Serán 6, verso 17. Dice, y le dijo el Eterno a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda expiatoria. En el lugar donde se ofrece el holocausto se presentará la ofrenda expiatoria ante el Eterno. Es santísima. El sacerdote que la ofrezca la comerá en lugar sagrado, en el atrio del tabernáculo. Todo lo que toque la carne del animal sacrificado será santificado. Y cuando su sangre moje alguna vestidura, esta será lavada en un lugar santo. Ok. ¿A qué entonces nos introduce este texto de la Torah? Nos introduce a la idea que hay santidad que puede ser transferida. ¿Lo ven? El Korban Hatat, el sacrificio por el pecado, aquí se le dice expiatorio. Alguien toca la carne, dice queda santo. O sea, que es una santidad que se transmite. Ok, vamos a explicarlo. Alguien trae un pecado que le separa del Eterno y lo hizo sin querer, por hierro. Tiene que ser así. Lo expliqué la semana pasada por qué. Alguien hace un error, no sabe que pecó, pero pecó, se aleja del Eterno, trae un Korban Hatat. Y cuando el Eterno cuando ese animal es degollado y la sangre usada para esparcerse,
queda santo. Esa carne, ese animal, lo que queda del animal, queda santo. El Eterno lo aceptó y se tiene entonces que tratar como algo santo. Al punto que ya que está el sacrificio aceptado por el Eterno, si alguien toca la carne, se santifica. Bien interesante, ¿no? Entonces nos introduce al concepto de santidad que puede ser transmitida del sacrificio. Entonces los Kohanim que entendían esto, tenían que tener mucha cautela. Esto, si se les hace raro, es cuestión de leer la Torah así literal y se encuentra en muchos lugares más. Nos vamos directo, por ejemplo, al diezmo, ¿verdad? Vamos a llegar a un tiempo donde dice el Eterno que cuando se levanta un diezmo de las primicias de la tierra, tú lo puedes tener en tu casa, pero ya es santo y no puedes hacer cualquier cosa con él. En ese texto dice que es para la viuda, el huérfano, el desamparado. El punto es que ya es santo, ya no es tuyo. Y se tiene que tratar de una manera santa. Tú tienes que administrar eso correctamente. Bueno, eso pasa mucho con las cosas que le pertenecen al Eterno. Si Él lo acepta, ahora es santo y se tiene que tratar con mucho cuidado. Pero no es la única vez. Por eso les estoy diciendo, si suena raro, hay más ejemplos. Okay, so here's the idea of what we just read. We read about a holiness that is transferable. So let me explain what happens. Someone commits a sin unknowingly. That separates them from Adonai. They now bring a sacrifice, a korban, to bring them back close. It's a korban chatat, a sacrifice for sin. Once the animal is slaughtered, and the blood is used to be sprinkled on the altar, that what's left of this animal, the carcass, it's holy. It has been accepted by Adonai. And you cannot just throw it in the trash. You cannot do whatever you want. You cannot make it into a barbecue sandwich. Right? It has to be treated holy. It has to follow a particular procedure, process. And part of handling it correctly is that it is so holy that it transfers holiness. The flesh of the carcass of the animal transfers holiness. So can transfer holiness to someone. If that sounds weird, if it sounds odd to you, actually it's pretty common in the Torah. So when you read, for example, the tithe of the land, it says it is most holy. Once you tithe the first fruits of the land, it doesn't belong to you. You're supposed to do holy things with it. Give it to the widow, the orphan. Either way, it is not, it's pretty common. Once Adonai accepts something, you have to treat it as holy. And there's a sanctity, holiness that is transferable. Okay. De esa manera, cuando nosotros, por ejemplo, en español e inglés. Ok, me gustaría llevarlos al libro de Hebreos, capítulo 10 y verso 10. El libro de Hebreos es extremadamente importante entender los sacrificios, porque lo que está haciendo el escritor del libro de Hebreos está tratando de convencer a los hebreos que entienden esto, que leen la Parashat Tzav, en qué forma Yeshua califica. Entonces, ciertas cosas que se pueden hacer raras para nosotros si no entendemos Levítico. Por eso Levítico es importante y por eso estoy haciendo esta conexión. I want to read from the book of Hebrews, because the book of Hebrews, the writer of it is trying to convince Hebrews that understand the Tanakh, the Torah, that understand the concept of Korban and Karov, how it is that the argument they're laying out that applies to Yeshua, right? And it's not a study in the book of Hebrews. We will get there. But I want to take you to chapter 10, maybe verse 9 and 10. Que vamos al capítulo 10, verso 9 y 10. De hecho, ¿verdad? Todo el libro de Hebreos. Si fuera un estudio así de 10 horas, que aguantaran la hambre, ¿verdad? Y lo hiciéramos, podríamos entonces leer todo el libro de Hebreos. Pero, ok, les voy a dar nada más un pedacito. Yo sé que a los que tengan más hambre le buscarán después. Y yo también estoy abierto a preguntas si es necesario. Pero bueno, vamos a leer capítulo 10, verso 10. I do want to say, as I find it in Spanish here, that really the entire book of Hebrews we would have to read in context. Given that I know no one here wants a 10-hour Bible study, I'll go right to
one or two verses, and then if it really, really interests you, I know you will dig in deeper on your own time. And I'm open to questions, by the way, after the service. Capítulo 10, verso 10. 9 y 10. Y luego, mira, he venido para hacer tu voluntad. Él elimina el primer sistema con el fin de establecer el segundo. Es en relación con esta voluntad que hemos sido separados para Dios y hechos santos, de una vez para siempre, por medio de la ofrenda del cuerpo del Mesías Yeshua. Ok, esto sonaría bien raro si los hebreos que están leyendo esta carta no entendieran que cuando se hace un sacrificio de Hatat, Korban Hatat, que puede transferir santidad. ¿Lo entienden? Lo leemos aquí en esta parashá. Dice que todo el que toque la carne del sacrificio Hatat, Levítico capítulo 6, transfiere santidad a que lo toque. Entonces, cuando leemos esto, vamos a decir, alguien en el cristianismo, por ejemplo, que no leen el libro de Levítico, o lo leen muy casualmente, no sé si entienden mecánicamente, el hebreo rápido dice, oh, un sacrificio me va a transferir santidad. Tiene lógica, porque lo leo en la Torah, ¿verdad? Tiene mucha lógica para la mente hebrea. So, chapter 10 and verse 9 and 10, I just want to point this out here. It says, and then look, I have come to do your will. He takes away the first system in order to set up a second. It is in connection with this will that we have been separated for God and made holy, once and for all, through the offering of Yeshua, the Messiah's body. So we see here that to the Hebrew reader to which the book of Hebrews, the letter to the Hebrews was intended, it was not at all strange to them to hear that a sacrifice, in this case of Yeshua, can bring holiness. Because outside of the Torah, you could ask, well, why? Why would anyone dying bring holiness? Prove it. How does this work? The proof you would have to use is in the Torah, where you bring a sin offering, you touch the meat, it gives you holiness, transfers holiness. Right? So the reason why that verse even makes sense is because we see the principle at work in the Torah, the transfer of holiness. To anyone else, it wouldn't make sense. To the Hebrews, it would. If you talk to pagan people, they probably would think, well, why? Why does someone have to die? Can I just pay for it? They can come up with thousands of ways around this. But the Hebrew knows that a sacrifice does transfer holiness because it comes from the Torah. Miren, para nosotros se nos puede hacer muy natural decir, bueno, claro, un sacrificio trae santidad, ¿cuál es el problema? Pero piensen en un pagano de este tiempo. Le pueden buscar 100 maneras de irse alrededor del mandamiento aquí. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿por qué alguien tiene que morir? ¿No puedo pagar para ser santo? ¿O por qué algo tiene que morir? ¿Qué tal si traigo una canasta de manzanas? O sea, alguien le puede buscar 1000 formas de tratar de transferir santidad, pero los hebreos entienden que ya hay un solo sistema que se dio en la Parashat Tzav, que para que un sacrificio transfiera santidad, ¿verdad?, tiene que trabajar dentro de los límites de todo esto, lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces, tiene sentido, se lee de la mente hebrea. Lo mismo, si nos regresamos, y estoy tratando de conectar, ¿verdad?, Parashat Tzav, Escrituras de los discípulos, para mirarle relevancia, porque les expliqué que realmente, fuera de entender mejor a Yeshua, nadie aquí es levita menos Cohen para decir que lo estamos estudiando para un día ofrecer los sacrificios nosotros. Bien, entonces yo pienso la forma más práctica es entender, ya que somos mesiánicos y creemos en Yeshua el Mesías y en el sacrificio de Yeshua, entonces hay que usar la Parashat Tzav para mínimo entender cómo trabaja esto dentro de la Torah. Bien, entonces basado en eso me gustaría también leer capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 13 y 14. So while we find Hebrews chapter 9, verse 13 and 14, I want to say this. You know, I did mention that I was thinking of a practical way to study today's parashah.
And really, no one here is a Levite or a Cohen. No one here is going to read the Levitical laws of sacrifices to be able to perform them. So we can't do that. But I thought it would be really practical, since we are Messianic, since we do believe in the sacrifice of Yeshua, that we try to connect today's parasha, which has some very interesting points, with how we understand Yeshua. Okay, having said that, chapter 9, verse 13 and 14. For if sprinkling ceremonially unclean persons with the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer restores the outward purity, then how much more the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered himself to God as a sacrifice without blemish, will purify our conscience from works that lead to death, so that we can serve the living God. 9:13. Porque si el rociar de manera ceremonial a las personas impuras con la sangre de las cabras y de los toros, así como las cenizas de una becerra, restaura su pureza exterior, entonces cuánto más la sangre del Mesías, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, a Dios, como un sacrificio sin defecto, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Ok. Fuera de entender la Torá, eso también puede sonar muy raro. ¿Pero qué? ¿Cómo que rociar sangre? ¿Verdad? ¿A quién le gusta que le roceen sangre? ¿Cuál es el punto aquí? Miramos en esta parashá, si seguimos en el capítulo 6, vamos a mirar que habla del día de Yom HaKippurim sin mencionarlo por nombre, pero está bastante obvio. Miren, regresemos a nuestro texto, Parashat Tzav, capítulo 6, verso 23. So let's go back to the parasha, chapter 6 of Leviticus, verse 23. It says, any sin offering from which some blood has been brought to the tent of meeting to effect atonement within the holy shall not be eaten, it shall be burned in fire. 6:23. 22. Ok, es el 23, pero nada más que la traducción que tengo en español no es muy buena. Ok, dice, pero no se comerá ninguna ofrenda expiatoria que sea traída con sangre al tabernáculo, será quemada. Dice ahí tabernáculo, en inglés dice a la tienda de reunión. Es más, lo parafrasearon mucho en español. Entre más de esta traducción en español me doy cuenta que está más mal traducida, pero para salir de duda. Ok, sí dice en hebreo, dice la declaración el Ohel Moed Lechaper, que es traída a la tienda de reunión para expiación. Entonces, miramos entonces que aquí está hablando del día de Yom Kippur, porque ¿cuándo es que se trae la sangre dentro de la tienda de reunión del lugar santísimo? Es en el día de Yom Kippur. Después se explica capítulo 16 de Levítico, nada más que no hemos llegado ahí. Ahí ya se explica todo el proceso de cuándo el Cohen puede entrar. Bien, el punto es que hay un sacrificio por el pecado que leemos en Levítico 16, donde se perdona, donde esta sangre puede perdonar no solo el pecado, no el hata'at, sino también el pesha, sino también el avón, sino también la iniquidad y también la rebelión. Eso está igualmente en el libro Levítico 16. ¿Qué quiere decir? Si regresamos al libro de Hebreos, está hablando de esto. Dice que si el Seir la Azazel y Seir la Adonai, el chivo para Adonai, el chivo para Azazel, si todo ese proceso del día de Yom Kippur puede traer expiación, ¿qué tanto más dice el Mesías? Bien, entonces, ¿cómo esto tiene sentido en el libro de Hebreos? Porque los hebreos ya entendían el día de Yom Kippur. Les garantizo
que si yo hablo con 100 cristianos que conocen de Yeshua y el sacrificio, y tú les preguntas, si Yeshua fue un sacrificio, ¿cuál de todos fue? No te van a saber responder. Pero si le pregunto a la audiencia de aquí, tienen que saber responder. Es un Korban Hatat, y al igual del día de Yom Kippur. Así mero. No hay otra forma. Cuando alguien dice, porque malentienden la metáfora y dicen que Yeshua es el Korban de Pesach, que ya viene próximamente la festividad de Pesach, que es el sacrificio pascual, están mal. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Pesach nunca ha sido para perdón de pecados. Es una conmemoración que el Eterno pasó por alto al primogénito israelita y mató al primogénito egipcio. Es todo. En el sacrificio de Pesach no hay expiación en sí. Donde estamos hablando de perdón, de rebelión, pecado, maldad, iniquidad y todo eso, el día de Yom Kippur. Levítico 16, cuando entra el Cohen y entonces ofrece la sangre. Entonces, en el libro de Hebreos, cuando leemos lo mismo, estamos leyendo cómo Yeshua encaja con esto, con el día de Yom Kippur y con esta idea de aquí, ¿verdad? De que es un sacrificio por el pecado que puede ser traído. Y la exparsión, no se me va la palabra, el esparcir la sangre, ¿verdad? Suena raro a alguien que no entiende los sacrificios, que así dice la Torah, que se esparza la sangre. Okay, so here is the point that I'm making. The point that I'm making is that when you read the book of Hebrews and you read that the blood of Yeshua sounds very gory, like, why blood? Why can't it be water? And why can't it be something not bloody? Why do we need the blood of Yeshua? What's the point here? And why does it have to be sprinkled on someone? Someone have to sprinkle blood on me? Like, what is going on here? Someone who hasn't read Parashat Tzav, the book of Leviticus, you could think, well, this is really weird. Did they believe that someone died and you sprinkle the blood on you and that forgives your sins? So you can say, see, if I take a 10-year-old kid from a different country who has never read the Bible and I explain, well, if you kill this person, his name was Yeshua, they killed him. You take his blood, you take his blood and you splatter it on yourself, forgiveness of sins. You could see how they would think, wait, explain that again? You have to understand the Torah. You have to understand Parashat Tzav. You have to understand that the sacrifice that had atonement for sin, the Korban Chatat, where they were able to forgive iniquity and rebellion, Avon, Pesha, right? Those Hebrew terms, was in the day of Yom Kippur, and certainly they brought the blood into the tabernacle, the Kohen HaGadol, and he would sprinkle it. That's the analogy, the day of Yom Kippur. But this is important because if I go to a Christian church with 1,000 people and I ask who can explain what sacrifice Yeshua is, like the book of Hebrews says, very few will know the answer. But if I ask that question here, everyone should know that Yeshua is a Korban Chatat. And the Yom Kippur specifically, where you could forgive all kinds of sin and rebellion and iniquity. So we should all know that. Because if not, we could get confused. Like I've heard this confusion before, where people say that Yeshua was the Korban Pesach. And that's how he forgives sins. Well, the Korban Pesach in the Torah never forgives sins. It is just to commemorate that Adonai passed over the firstborn, the Bechor, right? The firstborn of the Israelite, and he didn't the firstborn of the Egyptian. He killed them. And that's what Passover is supposed to remind you of, commemorate. Nothing to do with forgiveness of sins. It's all Yom Kippur. So this is where we get it from. Okay. Entonces, también otro texto que se me vino en mente que está también bastante bueno es el libro de Romanos, capítulo 3, verso 25. I also want to read
while we're on the topic, Romans chapter 3, verse 25. It says, God put Yeshua forward as the kapara. Here we have it in Hebrew. God put Yeshua forward as the kapara for sin through his faithfulness in respect to his bloody sacrificial death. We see again an allusion to the book of Leviticus. Ok, miren entonces cómo miramos una alusión directa al libro de Levítico. Capítulo 3, verso 25, miren. Dios puso a Yeshua como el capará, o sea, como el cubrimiento, caper, por el pecado, que cubre el pecado, por medio de su fidelidad, mediante su muerte sacrificial y sangrienta. Entonces, fuera de entender la Torá y el sistema sacrificial, esto puede hasta ser muy sanguinario. Alguien podría decir, no, pero ¿por qué alguien tiene que morir y luego echar la sangre? Se oye raro. Si le explico esto a un niño de 10 años que nunca ha leído la Biblia, me diría, pero se oye bien raro porque alguien tiene que morir y luego echarse la sangre. Como que está medio sanguinario, ¿no? Pero la única razón que tiene entonces lógica es si lo leemos en contexto con la parashá de hoy, con la parashá Tzav, ¿verdad? Y miramos entonces las conexiones ahí. Ok, de esa forma entendemos cuando miramos el sistema de korbanot, sacrificios, es lo que estamos estudiando en estas parashot. Ok, ahora, otro punto. Alguien también podría preguntar muy válidamente, pero ¿cómo podemos nosotros, como mesiánicos, hacer estas comparaciones con Yeshua? ¿Por qué? ¿Se debe hacer? ¿Se puede hacer? So here's the question. Can we make these comparisons to Yeshua? How does it apply? Algo bien interesante que les digo es solamente igual obvio si se lee en hebreo, ¿verdad? Ya se van a cansar los que ya me conocen. Yo lo digo que leer la Torah en hebreo es como ver en alta definición, HD. Ves los detalles. Leerla ya la traducción, cual sea, es como, les digo, las televisiones de antes, que se miraba todo y le tenías que mover las antenas. Y a veces se miraba bien y a veces mal. Ok, miren. Para resolver esa cuestión, me gustaría leer capítulo 6, donde estamos, Levítico, y verso 13. I want to read chapter 6 and verse 13 to answer the question of, can we make these comparisons to Yeshua? And there's a detail here that I don't think it comes through the translation very well. And I know you guys are going to get tired of me saying it, that when you read it in Hebrew, you get the HD factor. Because there's these little details that you will pick up that the translation sometimes doesn't do it justice. So can we make comparison to Yeshua? Let's read what it says. Okay, 6:13 says, this is the offering of Aaron and his sons, which each shall offer to Adonai on the day he is inaugurated. I'll stop right there. Dice, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos brindarán al Eterno el día de su unción. De vez en cuando la versión en español me gusta la traducción. Muchas veces parafrasean de más, no me gusta, pero aquí lo hicieron correcto. Ok, en inglés leí que decía el día que son inaugurados. El día que son inaugurados. Aquí dice el día que son ungidos. En hebreo diría de esta forma. Permítanme. Dice, testing 1, 2, ok. Dice, Ze korban Aharon ubanav asher yakrivu la Adonai bayom. Interesting word. Bayom, not bayom, that means in the day, but here it is. Himashach. Himashach. What does that mean? That comes from the word Mashiach. That comes from they are anointed. It literally means they are anointed. So the translation says inaugurated. Here, I'll write another word for you.
De ahí viene la palabra Mashiach, ¿verdad? Esa es si lo están siguiendo en su Tanaj, tiene la Hey, así. Y voy a ser buena gente y voy a poner también los Nikudot. Patach. Himashach, está escrito así. Este es el otro concepto. Que los Kohanim están pasando por un proceso de hacerse Mesías. No se confundan. Hay muchos Mesías, pero nosotros creemos en Yeshua, el Mesías, el ungido, en específico un ungido. Pero miren lo que podemos entonces aprender si nos damos cuenta que los Kohanim, al ser instalados, son ungidos. Y ellos son Mesías, ellos son Meshihim. Ok. Entonces, cuando dice instalación, realmente debe decir en el día que son ungidos. Entonces, si Yeshua es el Mashiach y nosotros creemos, bueno, tenemos que tener fe que Él es el Mashiach, sino ¿qué estamos haciendo aquí? Estaríamos en una sinagoga ortodoxa, judía ortodoxa o, quién sabe, bautista, ¿verdad? Pero como creemos que Yeshua es el Mesías, si Él es el ungido, usando la mente hebrea, si Yeshua es el ungido del Eterno, el ungido, nada más uno en este caso. Bien, pero entonces podemos encontrar similaridades en los que son ungidos en la Torah como los Kohanim. Como los Kohanim. Entonces, sí, definitivamente, podemos hacer las conexiones con los Kohanim. Porque el libro de Hebreos llega a este punto, si le ponen atención. La única razón que se explica todo este concepto en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, es para llegar a este punto, que Yeshua, como el Mashiach, tiene la habilidad de entrar a la presencia del Padre para ofrecer expiación por los pecados. Ese es el punto. Todo el libro para comprobar una cosa, que Yeshua tiene la autoridad para poder entrar en la presencia del Padre para expiación de pecados. Y explica todo lo de Yom Kippur, explica todo lo de Melquisedec, explica todo eso el libro de Hebreos para llegar a este punto, que Yeshua es el Mashiach y que eso le da la autoridad de entrar a la presencia del Padre. ¿Bien? Entonces, como nosotros creemos, somos mesiánicos, somos Meshihim, de la misma raíz aquí. Somos Meshihim. Creemos que Yeshua es el Mesías. Entonces, podemos hacer estas conexiones. Tenemos que, en cierta forma, para entender, por ejemplo, aún el libro de Hebreos. Porque llega con la conclusión que Yeshua es un Kohen Hagadol más alto que de la línea arónica. Bien, por eso explica que Yeshua tiene que ser conforme el sacerdocio de Melquisedec. Y ya explica que Melquisedec no tiene ni padre, ni madre, ni de dónde viene, nadie sabe, pero dice que nuestro padre Abraham le dio a él tributo. Dice entonces, Melquisedec es alto. Entonces, dice Yeshua es conforme la orden de Melquisedec y ya entra en ese sacerdocio. Bien, toda esa explicación, como digo, el libro de Hebreos, todo apunta a este punto, ¿no? Pero estos conceptos nacen en esta parashá. Nacen, y no solo en esta parashá, sino en el libro de Levítico en general. Okay, so what? Let me see if I can cover this completely. Let's read it in Hebrew. Let's start there. If we read chapter 6, verse 13, we won't read the whole thing in Hebrew. I just want to get to one word. It says, Ze korban Aharon ubanav asher yakrivu la Adonai bayom Himashach, and that's this word. Himashach. On the day that they are anointed, that should be the translation. Not the day they are inaugurated, the day they are anointed. The day that they become Messiah. Anointed, that's what it means. Mashiach, Messiah. The day they are become Messiah. So what we see here is
that the Kohanim that are going to be installed, they are messiahs. Not to be confused, okay, Yeshua is the Messiah, the one anointed one. Right, we know that. He is the anointed one. But if we understand the other anointed ones, we're able to understand the Messiah better. Right? And this is the whole point of the book of Hebrews. When you read the book of Hebrews, this is the whole point. It's laying out a case that that Yeshua is the anointed that can enter the presence of Adonai for atonement of sins. That's the whole point of the book of Hebrews, to explain this. That there's a way to forgive sins outside of the system of Korbanot. Really, the animals, because the system, the idea that someone has to be sacrificed is still there. That's why Yeshua was sacrificed. So it's all there. It all makes sense. The point is that idea of a sacrifice and of a Messiah and of the anointed priest, it all goes back to these parashiot that we're studying. So I'll say this. In the book of Hebrews, there's a very good point where it talks about Yeshua being a priest, a Kohen, using the order of Melchizedek, not a descendant of Aaron. Right? Again, to prove this point, in a different way. This time, that Yeshua is not only the sacrifice, he is also the high priest, the Kohen Gadol, greater than the actual Kohen Gadol from the line of Aaron. He is from the line of Melchizedek. Well, the idea of Melchizedek, that there's a greater priesthood. And this is what we compare Yeshua with. Or in the book of Hebrews, that's how they compare Yeshua with. But the anointed ones were the ones that can enter the presence of the Father. That's the important point. And the Kohanim, by becoming Mashiach, had the ability to come in the presence of the Father. This is from the Torah. If it wasn't for this, we wouldn't understand the book of Hebrews. Antes de dejar este punto, ¿verdad? Si están tomando una nota, anoten esto. Cuando los Kohanim se hacen Mashiach, se ungen, son ungidos, ya entonces tienen la habilidad de entrar a la presencia del Padre. Fuera, antes de ser instalados, no pueden. Por eso es importante, para entender, por ejemplo, el libro de Hebreos, que si Yeshua es Mashiach, entonces puede entrar a la presencia del Padre. Si no eres Mashiach, no puedes. Y miramos ese concepto aquí en esta parashá. Ya que sean instalados. No cualquiera, ¿verdad? Aquí, Juanito, que vaya caminando por la calle, puede entrar al templo y acercarse al Eterno. Tenía que ser ungido para hacerlo. Mashiach. Yeshua entonces lo mismo. Entonces, aún el concepto de decir Yeshua HaMashiach, Yeshua el ungido, sabemos que los ungidos pueden estar en la presencia del Padre. Bien, en el sistema de sacerdocio. Entonces, entendiendo eso, ¿verdad? Nos ayuda a entender el libro de Hebreos. Bueno, ya lo dije de varias formas, espero que no los haya confundido más, sino que puedan mirar las conexiones. Bueno, ya que estamos en ese tema, miren cómo termina la parashá. Capítulo 8. Vamos a agregarle aquí más a este punto. I want to show you how the parasha ends in chapter 8. It's very, very interesting. 31. Chapter 8, verse 31 says, Moses said to Aaron and to his sons, cook the flesh at the entrance of the tent of meeting, and there you shall eat it. And the bread that is in the basket of the inauguration offerings, as I have commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it. And whatever is left over of the flesh and of the bread you shall burn in the fire. You shall not leave the entrance of the tent of meeting for 7 days, until the day when your days of inauguration are completed, for you shall be inaugurated for a 7-day period. That's fine. We'll read that much. Ok, capítulo 8, verso 31. Comencemos ahí. Y les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, cocinad la carne a la puerta del tabernáculo y comedla allí con el pan que está en el cesto de las consagraciones, y quemaréis en el fuego el sobrante de la carne y del pan, y permaneceréis en la entrada del tabernáculo 7 días, o sea, hasta que se cumpla el plazo de vuestra consagración, cuyo ritual durará 7 días.
Bien interesante que aquí en el español traducen a Ohel Moed como si fuera Mishkan. Y dicen entrada del tabernáculo, dice la entrada del Ohel Moed. Dice, siempre que leo así, luego tengo que ir a verificar porque digo, no puede ser que esté posiblemente lo estoy leyendo mal, así que ahora déjenme verificar. Verso 35, ciertamente, en hebreo dice, Upetach Ohel Moed. Upetach, ¿verdad? A la abertura de la tienda de reunión, ya dentro del tabernáculo. La traducción en español es más confusa en ese punto. Bueno, ok. ¿Cuál era ahí mi punto? Que, bien interesante, que los Kohanim para ser instalados los secuestraron. Moshe los secuestró dentro de la tienda de reunión por 7 días. No podían salirse a contaminar con nada. No podían quedar tamei, ¿verdad? Tamei, que es ritualmente impuro. Estaban secuestrados. 7 días no salgan. Después van a ser instalados. Interesantemente, leímos que iban a quedar Mesías. Y aquí usa otra palabra. Aquí usa la palabra miluim. Miluim. Ahí sí son puestos en el cargo. Miluim. Que también se usa esa palabra como cuando agarras un anillo y le pones una piedra. Le asientas una piedra en su posición donde va la piedra. Es el mismo concepto de instalar a alguien. Cuando usa la palabra hebreo miluim, los Kohanim iban a ser puestos en su lugar. Ok. Pero tenían que durar 7 días secuestrados ahí en el Ohel Moed, donde iba a estar la presencia del Eterno. Entonces, muy, muy importante. Bueno, ¿por qué doy este punto? Les doy este punto por esto. Miren, ojo. He dicho muchas veces que aquí tenemos que deshacernos de los dogmas del cristianismo. Uno de ellos en el cristianismo, siempre que leen las escrituras de los discípulos, Yeshua nada más es uno. ¿Cómo lo puedo explicar? Se extiende de una sola forma. Que Yeshua siempre fue igual. No. Yeshua no siempre fue igual. Yeshua se tiene que entender cuando él andaba hombre, carne, hueso, entre los hombres que lo sacrificaron. Y se tiene que entender de otra forma cuando es resucitado. Es más, lo voy a dibujar para que miren que estoy en serio. Ok. Está aquí. Bueno, voy a poner el nombre del Eterno, que yo pienso todos lo conocen. Yud-Heh, Vav-Heh. Bien. Entonces voy a poner aquí Yeshua. Y voy a poner aquí un círculo. Y voy a dibujar, ¿por qué no? Un globo, un mundo, con continentes. Ese es un continente muy feo, no soy yo. Artista no soy. Parece pizza. Pero voy a poner aquí Yeshua aquí también. Cuando leemos acerca de Yeshua en las escrituras de sus discípulos, no podemos confundir este Yeshua en el mundo y este Yeshua en la presencia del Padre. Dos cosas distintas. Muchas personas se también confunden en esto. Que lees Yeshua fue esto, ok, lo fue aún como hombre. O Yeshua fue esto, bueno, lo es ahora resucitado. No. Hay veces que Yeshua, cuando se lee algo acerca de Yeshua, tiene que ser aplica aquí o aplica aquí. Lo que yo siempre uso, yo pienso el texto más claro para explicar eso es como lo dice Shaul en el libro de Romanos capítulo 1, en la introducción. Miren, vamos ahí para que quede claro. While we find it, we read the verse of Leviticus, chapter 8, and we saw how the Kohanim had to spend 7 days at the entrance of the tent of meeting, the Ohel Moed. 7 days, where the presence of Adonai would be. They had to stay away from all sin
anything that would contaminate them for 7 days. They couldn't come out. And that's before they became anointed, before they became officially set. And this was interesting. The word for being installed in their position, the Hebrew, if you read it, it says miluim. Miluim, which means to set in place. Like when you have a ring and you set a stone where the stone goes, you set it in place. That's miluim. So when the Kohanim were set in their place, when they were installed in their position, right? They spent these 7 days to be installed in the position. Then they were also anointed. Two different ideas. What I'm getting at is that they had to spend this time sanctified, set apart from everything, to be able to be installed in their position. And in a similar way, we have to understand Yeshua. I drew here two pictures. Yehovah, the name of the God of Israel, creator of the universe. And Yeshua there next to him. And we have here Yeshua in the world. This is the world, right? Those are continents. It's just that I'm not a very good artist. But when we read the writings of the disciples of Yeshua, and we read about Yeshua, we have to make a distinction. Are we talking about the Yeshua that was flesh and blood, that they crucified? Right? Or are we talking about the Yeshua that is glorified to the right hand of the Father? Because we can't mix the two. We can't get, sometimes some people do. In Christianity, they mostly do. They get all confused. But so, to prove this point, I think the cleanest one that I like anyway is Romans chapter 1. Miren, Romanos capítulo 1, comencemos el verso 2. Dios prometió estas buenas nuevas por adelantado por medio de sus profetas en el Tanaj. Tiene que ver con su Hijo, que es un descendiente físico de David. Ojo, ¿ok? Es un descendiente físico de David. Aquí, David vivió en este mundo. David dejó descendencia en este mundo. Yeshua, Yeshua, es descendiente de David en la carne. Un problema. Les digo un problema porque nosotros, ¿verdad?, sabemos el enredo que hay entre quién es Yeshua. ¿Es el Yeshua los que los cristianos nos han presentado o es Yeshua de otra forma? ¿Es Yeshua más hebreo, más pensamiento de la Torá? Una pregunta que muy pocos pueden explicar cuando se confunden en el Yeshua aquí, más que todo dicen, ok, Yeshua, y lo dicen de esta forma, es Elohim. Okay. Una pregunta bien sana. ¿Elohim es descendiente de David? Entonces, ¿verdad? Obvio la respuesta es no. No, el creador del universo no puede ser descendiente de un hombre. Estamos hablando de esta figura. No nos podemos confundir. Hay muchos dogmas acerca de esto. ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender. Miren cómo sigue el texto. Verso 4. Dice, se demostró poderosa y espiritualmente que es hijo de Dios. Ya aquí. Que es hijo de Dios, apartado por el hecho de haber resucitado de los muertos. Él es Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, Romanos, por eso yo pienso lo que más bien lo explica, que hay una diferencia entre el Yeshua, descendiente físico de David, aquí en este mundo Yeshua, y el que es ya de una forma glorificada, hijo de Dios, por la resurrección. Aquí la flecha verde es la resurrección. Le puedo poner, mira, resurrección. A una vida eterna. Así. Ya poderosamente hijo de Dios, aquí, por medio de haber resucitado. Él no se quedó aquí. Yeshua no se quedó en este mundo después que fue crucificado. Hubo una resurrección que lo pone ya aquí. Se entiende todo ahora diferentemente. Ya ahora Yeshua tiene otras calificaciones. Ser hijo de Dios. Y todo el libro de Hebreos aplica. Entra a la presencia del Padre, como Melquisedec,
expiar por nuestros pecados. Todo eso ya encaja sabiendo que Yeshua ahora entra aquí, ¿verdad? Son dos funciones diferentes. Yo sé que hoy no voy a explicar todo esto a su plenitud. Es más, me ha tomado muchísimo tiempo aún llegar a ciertos puntos. Pero los tenemos que ir conectando. Una conexión hoy, una conexión mañana, próximo Shabbat y así, ¿verdad? Ir haciendo estas conexiones, poniendo las piezas de rompecabezas hasta que se complete el rompecabezas. Okay, so what did we just read? Actually, nothing, because I haven't read it in English. I'll read it now. Romans chapter 1, verse 2, starting there. God promised this good news in advance through his prophets in the Tanakh. It concerns his son. He is descended from David physically. And then we have to hit the brakes. When we understand the Jewish Yeshua, not the Jesus of the Christians, they're confused. Right? They're confused. They believe Yeshua here and here is the same to them. This is not how we are supposed to understand this. Yeshua in the world, you understand in one way. He was flesh and blood. He was able to be killed. Okay? He was able to be killed, crucified. But he resurrected 3 days later and he becomes Yeshua in the presence of the Father. And then that changes. That's Yeshua too. And like I said, I forgot to say this in Spanish, but Yeshua was already here. Then he came here. Then he went back. Right? Really, it's how it goes. But the point is that here, Yeshua was a descendant of David physically because he was a physical person. He needed to be a descendant of someone. So, right away you can see how they're confused in Christianity when you ask this question. Well, even some Messianics too. When we read this passage in Romans and other passages that say he was a descendant of David, and you ask them, because they will make this declaration, not really knowing what they're saying, they will say Yeshua is equal to Elohim, or he is Elohim in that sense. So then you have to ask, naturally, when you read this, how am I to understand this? Was therefore Elohim the descendant of David? Even the question sounds weird, right? So then how are we to understand this? Then there's two Yeshuas. Yes, there is. The physical man Yeshua and the resurrected Yeshua, Son of God. Here, let's keep reading. Verse 4. He was powerfully demonstrated to be Son of God spiritually, set apart by his having been resurrected from the dead. He is Yeshua, Messiah, our Lord. So we see that the process of resurrection and going back to the presence of the Father gives him a different authority. Now with this powerful resurrection to eternal life, now the book of Hebrews makes sense. Now he can enter the presence of the Father. Right? He can atone for his sins. He can do everything in the book of Hebrews now. But we have to understand the proper way, right? And I make that sketch. I can't explain all of the details today. As a matter of fact, I've been trying little by little, right, to put the pieces in place so that we can actually understand. But nevertheless, we learned this detail today. Next Shabbat we'll learn another one, so on and so forth, till we put all the pieces together. Okay. Entonces, esa resurrección a la presencia del Padre, ¿verdad? La podemos decir que es similar a la instalación de los Kohanim en esta parashá. Ya que son instalados, ellos pueden entrar a la presencia del Padre. Entonces, el proceso de Yeshua y el sacrificio aquí lo instala. La palabra que vimos ahí, miluim, como les expliqué, de ser instalado. Ya se pueden hacer esas similaridades, porque los Kohanim son Mashiach y Yeshua es Mashiach. Entonces ya podemos usar estos conceptos hebreos para entender cómo trabaja el proceso de Yeshua. Cómo es que lo tenemos que entender conforme a la Torah. ¿Qué puede ser, qué no puede ser? Si hacemos eso, no hay hierre. ¿Verdad? Si hacemos eso, no hay hierre. Okay, so, last point that I want to make with regards to this is as follows. Once we understand, right, that Yeshua is similar to the Kohanim. The Kohanim are anointed. They're Mashiach. Yeshua is Mashiach. The Kohanim were set apart for 7 days. After that, they can come close to the Father. Right? Yeshua, he resurrects. He's set apart. He's no longer in this world. He can no longer sin. Not that he ever sinned. Not to be misunderstood. He's outside of the world, outside of the sinful world. Now he can come close to the Father. Right? So this is how we understand all of these texts through the Torah point of view.
Right? And we see the similarity with today's parasha. Ok. Yo pienso que vamos a terminar ahí. Quería hablar un poco de lo que es Helev en el capítulo 7, pero se los voy a quedar entonces debiendo el concepto de las grasas, lo que es Helev, lo que no se puede comer. ¿Qué Helev sí se puede comer? Helev se puede comer si no es de un animal apto para sacrificio, ¿verdad? Que sería la paloma, el cordero, el chivo y el toro. Entonces se puede comer el Helev de el venado, la gacela, los animales que son pezuña hendida y rumiantes, pero no son aptos para los sacrificios. Entonces esa Helev se puede comer. Está interesante el tema, ¿verdad? Y quería tocar unos puntos, pero no me quiero extender tanto. Yo sé que todos tenemos hambre. I was going to touch the concept of Helev. And because we see in the book of Leviticus, chapter 7, in this parasha, the prohibition to eat Helev. So what does it mean? It means the fats. But really, there's fats we're allowed to eat. And it's a very interesting topic, and I don't want to just start it because it would take too long, and I don't want to cover it not well enough. But I'll leave you with this. There is a Helev we can eat, because there's a clear distinction here in this parasha between the animals that are apt for a sacrifice and those that are not acceptable as sacrifice. So, if the animal is acceptable to sacrifice, the dove, the lamb, the goat, and the bull, that Helev you cannot eat. If it comes from a deer or a gazelle, any other animal that has a split hoof and chews the cud, that you can eat it, because it's not acceptable to sacrifice anyway. That you could eat, right, the Helev. So, different rules. Les digo porque el judaísmo ahora ha creado ciertos dogmas y confusiones, ¿verdad? Y en este caso, no muy claro hacen la distinción entre animales y animales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver la Torah y entender ese punto también. Bien, pero no le voy a entrar mucho. So I bring up this point just in case you have studied the Judaism point of view of the animals acceptable for sacrifice, those that are not, what is Helev, what is not, what is kosher, what is not. So it's a big topic, and I don't want to just scratch the surface, but I'll say that according to the Torah, right, we have to start, let's at least start with this. Make a distinction between animals that are kosher for sacrifice, animals that are kosher to eat, and the animals that are both, which is the sacrificial ones. So anyway, very interesting points. Baruch Shem Adonai, I hope everyone takes a little bit of these lessons of this parasha and understands something better. Especially as Meshichim, I think it was very practical to study it from that angle today. Bueno, Jim, con ello el Eterno, ¿verdad? Espero que alguien haya entendido un poquito mejor por qué somos mesiánicos. Como les conté, muy difícil encontrar un sentido práctico aquí. Nadie aquí es Cohen, pero sí miré la necesidad, ¿verdad?, de explicar más o menos cómo aplica al mesianismo y a Yeshua el Mesías. ¿Amén? Quedamos ahí. Shabbat Shalom.